a este programa de las Semillas de Sanidad. Me llamo Michelle Steele. Es un placer tener esta oportunidad compartir con usted las semillas de la palabra de Dios que producirá en su vida una cosecha de sanidad. Hoy en día vamos a investigar los contenedores de fe y los contenedores de sanidad. Dios ha puesto adentro de su palabra los ingredientes para producir fe en nuestras vidas. Y usted puede buscar en la palabra de Dios los versos sobre la sanidad y adentro de la palabra, adentro de los versos de sanidad, usted puede recibir la cosecha o los ingredientes de sanidad que están adentro de fe para producir sanidad o fe para obtener o recibir la sanidad de Dios. La sanidad de Dios para el creyente es una parte de nuestra salvación. Nos pertenece. Cristo Jesús ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Entonces, nuestra parte es obtener lo que Él ha proveído. Nuestra parte es recibir, y la manera de recibir en el reino de Dios es nuestra fe. Fe es la victoria que ha vencido este mundo, y fe es la victoria que vencerá la enfermedad. Entonces, hoy en día yo quiero leer Proverbios 4. Proverbios 4:20 dice: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalos en medio de tu corazón. El resultado que Dios quiere que nosotros tengamos es un corazón lleno de la palabra. Dice, guárdalos en medio de tu corazón. Esta atención, Él dijo, está atento a mis palabras. Está explicado en la próxima parte. Dice, inclina tu oído, no se aparten de tus ojos. Por medio del oído, por medio del ojo, hay una entrada. Usted puede poner en su corazón la palabra de Dios. Es la manera, porque la Biblia dice, por ejemplo, la fe viene por el oír, o la fe es por el oír. En medio de esta acción del oír, hay una transición, una traducción de la palabra, la fe que está dentro de la palabra al corazón. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. Guárdalos en medio de tu corazón. Es el proceso que es nuestra parte. Nosotros tenemos una responsabilidad, poner nuestra atención en la palabra. En medio de una tormenta, en medio de enfermedad, en medio de los síntomas de la enfermedad, tenemos que poner nuestra atención en la verdad de Dios. Tenemos que poner nuestro enfoque en lo que la palabra dice sobre nuestra sanidad. Ciertamente llevó Él. Está en Isaías 53. Dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Sufrió Él nuestros dolores. Amén. Guárdalos en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan. En el idioma original, esta palabra hallar significa encontrar y tener en posesión. No significa solamente descubrir. Yo he descubrido significa también tener en posesión. Es muy importante porque Él dijo, guárdalos
en medio de tu corazón, tener la palabra en su posesión. Tenga la palabra de Dios en su posesión. ¿Dónde? No solamente en la mente. Nosotros tenemos que poner la palabra en el corazón porque fe es del corazón. Fe no funcionará en su mente. Necesitamos tener nuestra mente renovada de la palabra, pero fe es del corazón. El corazón significa su espíritu, el hombre interior. El Nuevo Testamento dijo, el hombre interior, el espíritu del hombre. Su corazón. Entonces, con la palabra en el corazón, usted puede acceder la vida que está dentro de sus palabras. Las palabras son vida a los que las hallan. Y ellos que tienen en su posesión la palabra. Dice también en este verso, Proverbios 4:22, dice, la palabra es medicina a todo su cuerpo. En medio de un ataque de una enfermedad, usted puede acceder a la medicina divina adentro de los contenedores. La palabra de Dios, contenedores de esta medicina, contenedores de fe, contenedores de sanidad. La palabra contiene sanidad. La palabra contiene vida. La palabra contiene vida espiritual. La palabra contiene su respuesta. Cristo Jesús explicó en Juan 6:63, Él dijo, mis palabras son vida y son espíritu. Hay vida eterna dentro de la palabra de Dios. Y cuando nosotros tenemos la palabra en el corazón, es posible acceder a esta vida eterna, esta vida sobrenatural, esta sanidad divina para aplicar sobre nuestros cuerpos, sobre nuestra situación, para cambiar la situación, para remover la enfermedad. Dice también, sobre toda cosa guardada, Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. La condición de su corazón es muy, muy, muy importante a su sanidad, a su salud. Para recibir la sanidad, es difícil recibir por medio de fe con la ansiedad en su corazón, con la preocupación en el lugar de su fe. Usted tiene que remover preocupaciones, tiene que remover la ansiedad, porque funciona contra su fe, funciona contra su capacidad de recibir la promesa de Dios. Usted tiene que tener la paz de Dios en lugar de la ansiedad. Usted tiene que tener el gozo del Señor en lugar de la depresión o la preocupación de su situación, los síntomas. Porque paz es una protección, gozo es una fortaleza. Las cosas espirituales, paz, gozo, mansedumbre, templanza, fe, el fruto del Espíritu de Gálatas 5:22. Los frutos del Espíritu funcionarán juntos con su fe para ayudarle a recibir las cosas. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Es nuestra responsabilidad. Dios no va a entrar en su casa para remover la preocupación de su mente. Dios no va a cambiar su atención al problema, a la respuesta. Es nuestra responsabilidad. Nosotros tenemos que poner
nuestra atención y nuestra fe y nuestra confianza en nuestro Dios que nos ha dado sanidad por medio de las llagas en el cuerpo de Cristo Jesús. Por sus heridas somos curados. Por medio de sus heridas somos curados. Es la verdad. Somos sanados. Es la verdad. No es una verdad, no es una opinión, es la verdad de Dios, que la provisión de sanidad nos pertenece ya. Cuando una persona está tratando de acceder a algo que le pertenece a ellos ya, es difícil porque ya pertenece a ellos. Entonces, tenemos que cambiar nuestra mente en línea con lo que la palabra dice. La palabra dice que Dios envió su palabra y los sanó en el tiempo pasado, en el tiempo pasado. Él ha sanado, está hecho. Ya soy sana en el nombre de Jesús. Pero yo tengo los síntomas, Pastora Michelle, no tengo los síntomas. Yo sé, pero nosotros no negamos la presencia de los síntomas. Nosotros negamos su derecho a continuar en nuestras vidas. Nosotros tenemos que ¿qué es la palabra? Tenemos que usar nuestra autoridad. La palabra dice que soy sana por medio de sus llagas. Entonces esta enfermedad tiene que ir, tiene que salir de mi vida y voy a poner en acción lo que la palabra dice me pertenece. Es una acción de su fe. Es una acción de recibir de lo que la palabra dice nos pertenece. Es una provisión del pacto. Y también es una aplicación para resistir lo que la maldición o el diablo está tratando de hacer en su vida. La llave la provisión está en los contenedores de fe, los contenedores de salvación. Usted tiene que empezar con la palabra en su boca y la palabra en su corazón, los dos lugares, en su boca, en su corazón. Y también ponga la palabra en sus oídos, ponga la palabra en sus ojos, ponga la palabra en su corazón para tener en su corazón continuamente una depósita cada día. Por ejemplo, en su banco, usted usa lo que usted ha depositado ayer o la semana pasada o el mes pasado, usted ha usado este depósito. Usted tiene que poner otra depósito en el banco para tener algo de retirar. Entonces, en la misma manera, usted tiene que poner una depósita de la palabra, de la sanidad divina adentro de su corazón, especialmente si usted está en medio de una tormenta de enfermedad. Usted tiene que tener un depósitos grandes, más tiempo en la palabra, porque la palabra es un contenedor. La palabra que está hablando de la provisión de sanidad contiene la sanidad, contiene la capacidad de recibir. La fe para recibir la sanidad está dentro de la palabra. Gracias por este tiempo con usted, esta oportunidad de compartir. También recuerde, construya su fe y enmarque su mundo con la palabra de Dios. Gracias por sintonizar, es un placer y también ponga en su boca y también en su corazón la palabra de Dios para cambiar su vida. Nos vemos. Chao. Dios ha puesto la Iglesia Constructores de Fe aquí en la ciudad de Little Rock para administrar a su familia. Yo quiero invitarle a usted,
ser una parte. Acompáñenos a Constructores de Fe en la calle West Marham 10500 en la suite 110 en Little Rock, o visite nuestra página de internet constructoresdefe.com para más información.